Buenas noches y bienvenidos a la séptima edición de nuestro podcast Noticias21.com. Hoy es 2 de diciembre de 2006 y traemos un programa repleto de contenidos que esperamos sean de vuestro agrado. Somos Iván Blanquer, Juan Acosta y un servidor, Jaime Cuevas. Empezamos. Nuestros contenidos de esta noche son nuestra tormenta de noticias breves, no fue solo un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, en la luna no hay tanta agua como se piensa, las antiguas aves rapaces cazaban seres humanos, un hallazgo mineral explica el paisaje en Marte, la NASA encuentra un meteorito con vida extraterrestre, nuestros dos especiales serán número pi y viajes espaciales, cita y despedida. Ecología. La pesca a gran escala está poniendo en peligro a muchas especies. Un nuevo estudio, que se ha valido de datos obtenidos a lo largo de un amplio periodo de tiempo, muestra que además de causar declives en las reservas de peces, la actividad pesquera a gran escala conlleva un segundo impacto. Este segundo impacto incrementa la incertidumbre de la estimación de los niveles de la población de peces y podría poner los recursos pesqueros en un mayor riesgo de colapso que el asunto asumido anteriormente. Microbiología. Un devorador de metano descubierto en el Ártico. No lava, sino lodo y metano es lo que emite un volcán submarino ubicado en el Ártico. Cuando alcanza la atmósfera, el metano es un agresivo gas de efecto invernadero, unas 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Por fortuna, algunos microorganismos especializados se alimentan de él, y eso reduce las emisiones de este gas. Por primera vez, un equipo de investigadores franco-alemán ha demostrado que los microorganismos que consumen metano prosperan con la fría temperatura de 1 grado centígrado reinante en las aguas profundas del Ártico. Genética. Detalles sobre la bioquímica que nos diferencia de los chimpancés. La mayor parte de las grandes diferencias genéticas entre los chimpancés y los humanos residen en regiones que no codifican genes. En vez de eso, pueden contener secuencias de ADN que controlan cómo las regiones codificadoras de genes son activadas y leídas. Las diferencias entre humanos y chimpancés no están en las proteínas, sino en cómo estas son usadas. Química. Nanocristales con muy diferentes puntos de congelación y fusión. Se ha descubierto que los nanocristales de germanio incrustados en un vidrio de sílice no se funden hasta que la temperatura sube a casi 200 grados Celsius por encima de la temperatura de fusión del germanio. Y lo que es aún más sorprendente, estos nanocristales fundidos tienen que ser enfriados a más de 200 grados Celsius por debajo del punto de fusión antes de que se solidifiquen nuevamente. Entomología. ¿Cómo encuentran su camino a las hormigas? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo logran las hormigas ir directas hacia la comida? Ahora, unos científicos han descubierto cómo estos insectos circulan a través de distancias que para su pequeño tamaño resultan enormes. Usando solo una muy pobre capacidad visual y las marcas a menudo confusas y cambiantes de su entorno, han comprobado mediante una investigación que podría aportar unas mejoras sustanciales e importantes para el desarrollo de robots autónomos y también ser un paso adelante en el conocimiento de los procesos de aprendizaje básicos de los animales. Genética. Descubren el genoma celular más pequeño. La más reducida colección de genes nunca antes encontrada para un organismo celular es la que poseen unas pequeñas bacterias simbióticas que viven en el interior de las células especiales dentro de un pequeño insecto. Física. La superconductividad aplicada a los nanocables. Unos científicos no solo han descubierto un fenómeno exótico por el cual los cables extremadamente finos muestran una superconductividad reforzada cuando son expuestos a campos magnéticos fuertes, sino que han desarrollado también una teoría para explicarlo. Zoología. Los pandas gigantes perciben los colores. La visión no es un aspecto bien estudiado de los osos, incluyendo a los pandas gigantes. Durante mucho tiempo se pensó que estos animales tenían una visión pobre, quizá porque poseen excelentes sentidos del olfato y del oído. Algunos expertos pensaban que los osos debían tener alguna visión de colores que les ayudase a identificar las plantas comestibles de las no comestibles, aunque no había evidencia experimental de ello. Un experimento con osos negros desveló que estos podían distinguir el azul, el verde del gris. Ahora, un nuevo estudio inspirado en el diseño del anterior ha revelado que la visión de los osos pandas gigantes es similar. Geología. No fue solo un meteorito lo que acabó con los dinosaurios. Hay cada vez más evidencias de que los dinosaurios y muchas especies de su época no fueron eliminados por el cero impacto del meteorito Chicxulub. Ahora, una paleontóloga sostiene que impactos múltiples de meteoritos, vulcanismo intenso en la India y cambios climáticos coincidieron fatídicamente en el final del periodo Cretácico. Medicina. Un chip médico acelerará los análisis de sangre.
Analizar muestras de sangre de soldados para ver si han estado expuestos a armas biológicas o químicas pronto podría ser mucho más rápido y fácil gracias a las investigaciones que están ayudando a desarrollar un minúsculo dispositivo de diagnóstico que se podría llevar al campo de batalla. Astronomía. Integral captura un agujero negro en plena erupción. El Observatorio de Rayos Gamma de la ESA, Integral, ha localizado un extraño tipo de estallido de rayos gamma que consiste en una gran explosión de energía que ha permitido a los astrónomos identificar un posible agujero negro en nuestra galaxia. Geología. Un hallazgo mineral explica el paisaje de Marte. Un investigador ha descubierto un mineral que puede explicar el paisaje montañoso de Marte y que tiene implicaciones para las próximas misiones de la NASA al planeta rojo. Estudiar el comportamiento de este mineral bajo condiciones parecidas a las que tuvo Marte en el pasado puede ayudar a desentrañar algunos de los misterios de la geología marciana y ser de utilidad para planificar análisis geológicos más eficaces en el planeta. Biología. División y diferenciación celulares hace 550 millones de años. Un grupo de 15 científicos de 5 países han encontrado indicios de diferenciación celular en embriones fósiles de más de 550 millones de años. Los antiguos conocidos. Las células que han examinado estaban al parecer a punto de morir. Astronomía. No se encuentran evidencias de reservas de hielo en la Luna. Un equipo de astrónomos, valiéndose de técnicas de mapeo de alta resolución por radar, ha estado intentando localizar depósitos de hielo en los polos lunares. El resultado de su atenta prospección parece indicar que la presencia de hielo en la superficie de nuestro satélite es muchísimo menor de lo que se había creído. Astrofísica. Estrellas ricas en rubí. Como predecía la teoría, este elemento químico está presente en grandes cantidades de estrellas viejas moribundas. La detección ha sido posible tras analizar más de 100 espectros de alta resolución obtenidos principalmente con el telescopio William Herschel del Observatorio del Roque de los Montes. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente. Tenemos una noticia que nos vas a hablar tú de ella y que hemos titulado "No fue solo un meteorito lo que acabó con los dinosaurios". Efectivamente. Bueno, pues nos ha llegado desde la Universidad de Princeton la siguiente noticia de la paleontóloga Gerta Keller. Es, esta mujer, junto con participación de otras universidades en Suiza y en Alemania, pues ha llegado a una interesante teoría. Si investigamos el impacto meteórico, el gran impacto que todo el mundo asocia a la extinción de los dinosaurios en la Bahía de México, el impacto del meteorito de Chicxulub, este meteorito, bueno, pues como todo el mundo ha oído, creó un gran impacto y arrasó lo que era la zona de la Bahía de México. Hay otras zonas de impacto similares, otra en el norte de Estados Unidos, que es un poco más pequeña, pero la que se asocia, según la relación temporal, a la extinción de los dinosaurios es esta del meteorito que mencionábamos. Sí, que es la más conocida, ¿no? Exacto. Hemos oído en la televisión o en los periódicos. Exactamente. Bueno, pues según esta nueva investigación, hemos llegado a la conclusión de que el momento de la extinción de los dinosaurios y el impacto del meteorito no coinciden en el tiempo. ¿Qué significa? El impacto del meteorito tuvo lugar 300.000 años antes de la extinción de los dinosaurios. Hay un periodo de 300.000 años en los que las razones que fueran las que fueran y que condujeron a la extinción de los dinosaurios no se le puede achacar únicamente a este impacto meteórico, porque pasaron 300.000 años. Es tiempo más que suficiente para que el planeta se recuperara de un impacto similar. Sí, vamos, que no coinciden en el tiempo. Exactamente. Efectivamente, no coinciden en el tiempo. Sin embargo, sabemos que hay unas zonas que sí coinciden con el impacto que hay aquí los dinosaurios, con que están infectadas por una capa de un resto de impacto meteórico que deja una pequeña fina cobertura de este isótopo a la altura de ese nivel, de esa área geológica. Bueno, pues esto ha llegado a esta investigadora a concluir dos cosas: que no solamente fue este meteorito el que tuvo el que ver, sino que fueron otros fenómenos los que tuvo que ver otro impacto meteórico que provocara esto. En concreto, le ha llevado a deducir que este impacto tuvo que tener lugar en la India. Lo que sucede es que la zona de la que estamos hablando es una zona con una gran biodiversidad, lo cual hace que
pues que todo el área superficial haya podido cambiar muchísimo a lo largo de los últimos años. Una de las posibles causas sería el impacto de otro meteorito, pero en la India. En la India, efectivamente. Pero lo más probable, según esta investigadora, es que no sea solamente un meteorito, sino que a lo largo de los 500.000 años siguientes al impacto de Chicxulub haya habido muchos y otros impactos meteóricos, lo cual habría provocado esto. Además, junto con restos geológicos que ha investigado esta mujer, pues ha descubierto que hubo una gran etapa de actividad geológica en la zona de la India, lo cual provocó enormes terremotos y enormes volcanes, supervolcanes, similares al de Yellowstone. Es un gran supervolcán. ¿Está siendo muy aceptada esta teoría? Bueno, por el momento está todo en fase de comprobación, pero tiene gran respaldo internacional porque se ha podido datar mucho más exactamente la etapa del meteorito de Chicxulub. Claro, es que estas cosas siempre suelen recibirse con un poco así como de prudencia, ¿no? Porque después de creer de los últimos años esta parte que haya sido el meteorito de México. Bueno, pero sabíamos que tenía que haber algo más. Lo normal, se estaban asociando mucho a enfermedades y a algún tipo de extinción que afectara solo a determinadas a las especies, por ejemplo, vegetarianas, lo cual provocara que las especies carnívoras se extinguieran también, y así una extinción en cadena que provocara la extinción general a la que estamos acostumbrados hoy día. Solo quedan algunos especímenes de saurios. Sin embargo, esto no explicaba por qué la desaparición completa y total de tantas especies. No hay ninguna enfermedad que afecte al 100% de la población, solo al 99, algo. O sea, siempre hay supervivientes de cualquier enfermedad y de cualquier extinción. Sin embargo, esto acabó con todos. Entonces tendría que ser algo tan catastrófico durante un periodo tan largo de tiempo que al final no quedó más opción que la extinción. Esta teoría tiene un sentido, dado que dice que durante 500.000 años en la Tierra, a partir del impacto meteórico del principal, del de México, hubo otras docenas de impactos menores, pero claro, ya las especies debilitadas por el impacto principal, si le añadimos que esto debió provocar algún tipo de brechas en la corteza terrestre, que debió provocar gran actividad geológica, y además el supervolcán que decíamos en la zona de la India, de lo que era entonces la India, claro, pues entonces tenemos al final no solo una, ni dos, ni tres, sino decenas de causas de extinción masiva. Sería como si ahora mismo el volcán de Yellowstone, el supervolcán de Yellowstone, explotara y a la vez sufriéramos un impacto de un meteorito, y a la vez 2 o 3 tsunamis como el del año pasado, como si hubiera una serie como si de repente el universo decidiera que basta, y que la extinción estaba ahí, y durante 500.000 años se estuvo bombardeando y sacudiendo el planeta hasta que acabó con todas las especies, de todo lo que no midiera en la superficie más de 10 centímetros, y acabó con la mayor parte de las especies marinas. Se habla de extinciones del 90% de la biodiversidad. No solo de animales, sino también de plantas. Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Se encontró algún meteorito por el camino? No, bueno, el otro día estuve viendo las Perseidas. Pero es lo más cerca que he visto uno. Muy bien. Y por cierto, yo quiero señalar una idea. Es decir, no puede haber entrado la órbita de la Tierra cerca de un recorrido de donde existieran meteoritos y de forma durante 300 años pudieran haber caído, así como vemos las Perseidas tan claramente en determinadas épocas del año, ¿no? Sabiendo que por la órbita de la Tierra, precisamente esa época del año es un ciclo, ¿no? No puede haber sido que pasemos cerca de unos meteoritos mayores que hayan sido atraídos por la gravedad y han provocado durante 300 años. Bueno, de hecho, 300.000, acuérdate, 300.000 años. De hecho sí, una de las causas principales de extinciones que se consideran, aparte de las que hemos mencionado, pues podemos añadir la que acabas de mencionar tú y la de la posible explosión de una supernova en un área cercana a un planeta, lo cual provocaría una extinción no solo de una especie, sino de absolutamente todo lo de la orgánica. Pero lo que tú sugieres es una teoría muy, muy presente, que consiste en que un meteorito, no de mucho tamaño, pero sí un tamaño suficiente, pasa dentro de la atmósfera. En su recorrido no le lleva a impactar con el planeta, sino a sobrevolar la atmósfera. Eso haría que la atmósfera hirviera
y acabaría con la mayor parte del oxígeno de la atmósfera y acabaría con algún tipo de especie o con la mayoría de ellas. Piensa que solamente sobrevivirían especies que no dependían tanto del oxígeno. A mí también me gustó la teoría que hablaba, no sé dónde la llegué a leer, pero una teoría que hablaba de que los dinosaurios, en todas las épocas desde su aparición sobre la Tierra hasta su extinción definitiva, habían ido sufriendo extinciones periódicas, es decir, exacto. Sí, que es decir, ha habido muchísimas especies de dinosaurios, muchas más de las que pensamos, y porque realmente nosotros nos guiamos por fósiles que hemos encontrado, imaginaos lo que no ha llegado, o sea, o restos que realmente ni identificamos o que directamente ni soñamos que han podido existir. Y sin embargo, la teoría decía que cada X tiempo, pues un tipo de virus o algún tipo de cambio en el clima acababa con una parte de la cadena alimenticia, lo cual provocaba que el resto de la cadena alimenticia se fue deteriorando hasta que una nueva generación de saurios le volvía a poblar al planeta. Así hasta que hubo una tan grande y tal, imaginaos como la gripe aviar, pero a escala mundial, o sea, hasta que acabó directamente con 2 o 3 cadenas fundamentales de la cadena alimenticia y se acabaron extinguiendo todos los dinosaurios, ¿no? Que a mí la verdad es que, tal como lo explicaron, me pareció una teoría bastante válida, a pesar de que, bueno, en tantos periodos de tiempo, a mí se me iban un poco los números. Bueno, la verdad es que sí ha habido varias extinciones masivas. La de los dinosaurios solo ha sido la última. Claro, parece que solo recordamos la de Jurásico, ¿no? No, pero ha habido otras extinciones masivas en vez de, si no recuerdo mal, eran 65 millones de años, Sí, 190 millones de años, 290 y 300 no sé cuántos millones de años. Se conocen geológicamente y por fósiles, se conocen al menos al menos 3 extinciones masivas, creo que son 4. Pero aún anterior, si nos vamos aún más en el tiempo, hubo una época en la que había una enorme fauna marina. Pues de repente desapareció. Y desaparecieron el 95% de las especies marinas. Uh-huh. Eso llevó en algún momento a que las especies supervivientes buscaran refugio en la tierra. Sí, y aparte cuando seguimos evolución. Recordar que las plantas eran anaerobias. Luego pasaron a ser aerobias, entonces en el proceso muchas especies de plantas se extinguieron. Es que hubo un momento en el desarrollo de la vida de la Tierra, el desarrollo de la Tierra en sí mismo, en el que al principio, hace 300 o 400 millones de años, quizá estoy exagerando de poco, o sea, a lo mejor a lo mejor estaría más que hablar de 1000 millones de años, hubo una cantidad ínfima de oxígeno en el aire. Prosperaban las especies que requerían poco oxígeno o ninguno. Uh-huh. Después, por causas que desconocemos, empezó a incrementarse el nivel de oxígeno en el aire. Se cree que por la proliferación de nuevas especies de plantas. Se cree que cuando las plantas que desprendían oxígeno. Desprendían oxígeno durante el día. Recordemos que las plantas de antes eran como edificios de plantas. De hecho, bueno, ahora lo comentaremos. Una de las extinciones del periodo Cretáceo fue el helecho gigante. Hoy día los helechos son plantas como arbustos, los más grandes. Pero en aquella época existían helechos que eran como secuoyas. Sí, como edificios. Bueno, es una planta echando oxígeno de ese tamaño. El planeta entero con ese tamaño de plantas y consumiendo y eliminando y expulsando oxígeno a tal cantidad, pues llevó a un incremento, se cree que llevó a un incremento del oxígeno en el atmosférico, lo cual mató a todas las especies, porque recordemos que el oxígeno es un veneno. El oxígeno es un gas oxidante que si tú pones algo que no consume oxígeno probablemente se oxida o muera. Uh-huh. Entonces eso llevó a la extinción del resto de las especies no oxigenadas. Luego hubo un periodo siguiente en el que el volumen de oxígeno volvió a disminuir y en ese periodo estamos. Hoy en la actualidad estamos en un periodo de escasez de oxígeno. O sea, comparado con la época del Jurásico y todas estas épocas, casi no hay oxígeno en la atmósfera. Bueno, como hemos evolucionado para respirar contaminación, pues bueno, parece que la falta de oxígeno... Esperemos que sigamos evolucionando, en serio. Iván, háblanos de la Luna, que parece ser que no hay tanto tanta agua o tanto hielo como se pierden un poco las esperanzas, ¿no?, que se fundaron allá por el 96, ¿no?, cuando se recibieron unas fotos, ¿no?, que marcaban que parece que fue ayer. El tiempo pasa, una barbaridad.
Pues se recibieron unas fotos de baja resolución donde decía que en los polos de la Luna podía haber grandes acumulaciones de hielo. Y ahora pues eso, han realizado más fotografías y han estado estudiando las condiciones necesarias para que pudieran estar esa capa de hielo allí, y bueno, los resultados no han sido muy favorecedores. Los astrónomos que están analizando estas zonas han descubierto que las condiciones que se dan en esas zonas para que la existencia de hielo no son suficientes. Es decir, esas áreas de la Luna no estarían lo suficientemente frías, ¿no?, para poder mantener hielo tal como lo conocemos. También hay áreas bastante iluminadas, por lo cual la temperatura subiría un poco más todavía. Y bueno, hablan de temperaturas de 117 grados Celsius, que imposibilita evidentemente la supervivencia de hielo en esos polos. Al menos en la superficie, ¿no? En el interior sí que es posible. En el interior sí dicen que, claro, las teorías dicen que dentro de cráteres, en recovecos oscuros o a las sombras sí que podría existir hielo, pero evidentemente no en las grandes cantidades que se podían haber supuesto o estimado que podían haber existido. Entonces, bueno, pues durante esta época ha habido una gran búsqueda del hielo lunar, intentando buscar en las cavernas y en los huecos, pero no ha habido demasiado éxito. Entonces se plantean, sobre todo este estudio está destinado a plantear la idea de que si alguna vez queremos establecer una base en la Luna, no podemos dar como supuesto o como ventaja el encontrar hielo en la Luna, sino que vamos a tener que montar una base sin contar con el posible hielo que pueda existir en la Luna. Habría que mandarlo desde aquí. Efectivamente, porque el que puede haber en la Luna probablemente esté en cráteres muy profundos y a lo mejor no podamos ni extraerlo. De todos modos, con la extracción de regolito, si no recuerdo mal, se podía obtener agua en el proceso. Sí, pero si no recuerdo mal, la obtención de agua por ese proceso habría que desarrollar factorías capaces de ello. Claro. O sea, implica... Sí, más barato. Efectivamente, más barato probablemente se podría, pero para los primeros pasos de la colonización lunar se necesita agua. Y necesitas agua en grandes cantidades y de fácil extracción. Sí, la verdad es que parece fácil, pero va a ser complicado. Lo de colonizar la Luna hay que llevar muchas cosas para allá. De hecho, sería más fácil colonizar Marte que la Luna. Puede ser. Podría ser, pero es que... Recordemos que en los polos de Marte sabemos que hay agua, sabemos que hay hielo congelado y hidrógeno congelado. Si establecemos una base cerca de Marte, es más, lo malo que tiene la Luna es que no hay atmósfera. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier brecha lo malo o lo bueno. Recordemos que para mandar naves espaciales es mejor. Pero para establecer una base permanente es peor. Es peor, sí. Es como si la estableciéramos en un asteroide. Sí, que es lo que hemos hablado muchas veces. Estaría bien colonizar la Luna, pero como solución paso temporal para colonizar Marte. Como paso previo como para ahorrar, sería una forma de ahorrar costes a la hora de hacer misiones más duraderas y más largas. Recordemos que Marte, por ejemplo, al tener atmósfera, eso implica que tú, por ejemplo, tienes una brecha en el casco de la estación espacial o de la estación que esté del hábitat montado allí, y no tienes una descompresión explosiva que te mata a toda la tripulación. Sí. Simplemente, pues quizá lo bueno sería que mantener por ejemplo, lo que se hace en los extraterrestres de simulación, es mantener en el interior una presión superior a la del exterior. De esta forma, si se hace un agujerito, cae un pequeño meteorito, un micrometeorito, atraviesa una placa de blindaje y atraviesa el casco. En vez de entrar aire, saldría. Como la presión en el interior es mayor que fuera, empieza a salir aire. Eso te da tiempo a no haber contaminación, no haber nada. Te coges, vas a ir tranquilamente, coges los sellas, te vuelves. Sin embargo, en la Luna hay una descontaminación explosiva y te mata. Encima, además, en Marte tienes agua, tienes acceso a unos recursos que en la Luna no hay. Lo que sí sucede es que, claro, la Luna es un gran trozo de hierro. Eso significa que puedes acceder a materiales que en el de Marte no hay. Y el regolito, el famoso regolito. El polvo lunar. Sí. Y bueno, ¿qué os parece esta noticia de las aves rapaces, las antiguas aves rapaces que cazaban humanos? ¿Qué os parece? De hecho, hoy en día, toda esta investigación viene porque se han descubierto en los nidos de águilas en África. Se han descubierto restos de monos entre la comida de las águilas.
Sí. Esto ha llevado a pensar que restos antiguos encontrados en concreto, quizá lo recordéis todos, hace algunos años se descubrió un cráneo humano de un niño, prehumano, por supuesto, no estamos hablando de un humano, sino de un australopithecus. Sí, era uno de los australopithecus africanos. Era un niño, le llamaban el niño de Taung. Era un cráneo de un niño de 3 años que pensaba que había muerto por un felino, que había matado a un felino. Sin embargo, al comparar los restos hallados de la comida de las águilas, por ejemplo, se ven cráneos de monos en los cuales parece ser que el águila o el animal alado de turno había cogido al niño o al ser por la cabeza y le habían picoteado la cara y los ojos y le había arrancado las extremidades en el suelo. Esto coincide con las marcas que se han encontrado en el niño de Tao. Lo que significa que en vez de ser comido por un felino, había sido comido por un animal alado. Un animal alado de características similares a las águilas actuales. Pero más grande, claro. No, resulta que es que el niño de Tao pesaba apenas 3 kilos. Era 13 kilos, era un niño muy pequeño. Bueno, 13 kilos... Es que resulta que nosotros tenemos a pensar, cuando vemos a una águila cazando, tendemos a recordar las imágenes que nos ponía Félix de la Fuente. En su imagen de cazando el corderillo y lanzándolo por un barranco, sí, y luego comiéndose al suelo. Pero eso es un quebrantahuesos. Efectivamente, tendemos a ver esas imágenes, pero lo que hacen las águilas es lanzarse sobre la presa, desmembrarla en el suelo y una vez desmembrada en el suelo llevarse trozos a su nido. Entonces, eso sí que explica lo que sucede con el niño de Tao. No tiene por qué ser un animal que pueda levantar, en realidad no hace falta. Solo tiene que ser un animal. O sea, que se llevaba porciones del cuerpo al nido, no se llevaba el cuerpo completo. Eso es exactamente. De hecho, eso explica que los esqueletos encontrados en los nidos de las águilas sean esqueletos incompletos. Claro, sí. De hecho, ya te digo, los esqueletos de monos, pues cuando el mono es lo suficiente pequeño para llevárselo y comérselo, pues sí, está entero. Pero cuando era un monito un poco más grande, pues se llevaba a trozos. Recordemos que las águilas y las trampanzas son animales de gran voracidad y son auténticas máquinas de matar aladas. No, de hecho una águila es bastante grande. Una águila es que estamos acostumbrados a verlas en la tele. Es que sabes qué pasa, son grandes. El águila imperial española es una águila relativamente pequeña. Sí. Pero si estamos hablando de aves como el cóndor, claro, como el ave... O buitre tiene un tamaño bastante respetable. Un cacharro de mucho 40 kilos. Prácticamente sobre todo carroñeros. Sí, pero el tamaño, un buitre... Pero estamos hablando de tamaños. Pero recuerda que, por ejemplo, hay aves, por ejemplo, en Estados Unidos y en África, que son águilas también, pero que no son tan pequeñitas como el águila. Yo voy a hablar de animales de hasta 5 metros de longitud. Sí, eso es mucho... Buitre de alto a lo mejor mide 1,5 metros. Enorme. Pues imaginaos un bicho de esos agarrando a un prehumano por la cabeza y devorándolo. Pues a lo mejor si van en grupo pues ni se acercan porque en esa época ya empezaron a utilizar armas. Pero van a utilizarlas. O por no utilizarlas. Ya sabemos por qué empezaron a utilizarlas. Y nos quejamos de las palomas cuando nos cae un excremento o algo. Imagínate. Mejor un excremento que no. Las palomas es más subversivo, como la Catedral de León. Que han ido ahí depositando en las cañerías. Se ha caído una gárgola de 70 kilos. Sí, menos mal que no la ha dado a nadie. Madre mía. En fin, para los premios de Wii. Efectivamente. Bueno, y hablando antes de Marte, en relación a la Luna, un hallazgo mineral explica el paisaje en Marte. Sí, pues bueno, han descubierto un mineral haciendo pruebas sobre él, y con él pues han descubierto que se forman construcciones parecidas a las que encuentras en la superficie de Marte, que hasta ahora eran lo que nos indicaban o nos daban indicios de que había habido agua corriente en la superficie de Marte. Entonces, los satélites que están orbitando Marte en la actualidad nos envían constantemente imágenes de cañones, barrancos y otro tipo de formaciones que parecen evidentemente que han sido hechas por agua o por el devenir de agua o ríos y cauces o cataratas y cosas parecidas. Pero realmente no tenemos la seguridad de que haya existido agua o que haya habido agua corriente por allí. Entonces se ha hecho un descubrimiento, ¿no?, de que utilizando un mineral que se llama epsonita, que es un sulfato de magnesio, está experimentando, entonces dejó que ese mineral
se cristalizase varios días, ¿no?, a una temperatura inferior a los 0 grados, y entonces descubrió que se habían formado cristales que tienen unas propiedades muy inusuales y que casualmente se parecen muchísimo a las formaciones que se encuentran en la superficie de Marte. Entonces estos cristales fueron fundidos rápidamente y se creó una textura que es como la superficie de Marte. ¿Qué dicen? Bueno, pues puede decir que este mineral, que es muy abundante en la superficie de Marte, puede ser lo que haya causado esas formaciones, ¿no?, mediante los cambios climáticos. O sea, quiero decir, la superficie de Marte, al estar rodeada con una capa de este material, haya sufrido un frío intenso, evidentemente, y luego por una exposición a un calor excesivo, se haya cristalizado en la forma que nosotros entendemos que parecían cauces provocados por agua, pero que en realidad no tendrían por qué serlo realmente. Entonces, si te he entendido bien, es por el efecto de al tener algo congelado y descongelarlo muy rápido. Efectivamente. Es al pasar de una temperatura de los 0 grados a una temperatura alta de repente, estos cristales tienen una cristalización súper extraña y bastante inusual y cristalizan de esa forma. Y provocando, pues eso, las formas extrañas o indicativas de que hay agua. No hay que olvidar de que la superficie de Marte no es como la de la Tierra y las leyes físicas funcionan un poquito diferentes. Es decir, las condiciones no se pueden repetir exactamente aquí como en Marte, pero bueno, sí que a pequeña escala sí podemos repetir sucesos como los que ocurren diariamente en la superficie de Marte. Bueno, pues bien, sabemos algo más de Marte, ¿no? Sí, un viaje muy curioso. Muy curioso. Marte, lo que nos va a deparar Marte. Lo que nos va a dar Marte es la esperanza. Realmente, ¿no? Es el... ¿Qué decía Stephen Hawking el otro día en una noticia? Que más vale que nos marchemos de la Tierra, porque si no, vamos a acabar... Una vez que ya estamos fuera, ya da lo mismo, pero... Sí, que si no vamos a seguir. Pero sí, pues si no vamos a acabar extinguiéndonos. Yo creo que tiene razón. Al fin y al cabo, todas las especies extinguen. También decía que era más fácil entender el universo que las mujeres. Madre mía. Cada personaje también. Podemos hacer un día un especial sobre Stephen Hawking. La verdad es que es como todos los grandes genios, ¿no? Luego tiene una pena extraña por otro lado que le quizá haga perder el genio, ¿no? Quiero decir, es como Albert Einstein. Primero sabes que es un genio, sabes que de todas las contribuciones que ha hecho a la humanidad, pero luego oyes que maltrataba a su mujer, que era un misógino empedernido. Pero lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de estas personas, tendemos a verlos como héroes o como lo que sea, y son personas como cualquier otra. Efectivamente. Pues con sus defectos y sus virtudes. Claro, lo que quiero decir es que lo que veo parece una tendencia, quizá en las grandes mentes, que por un lado son como la gran contribución a la ciencia, y por el otro lado son como si ser un genio y ser buena persona no fuera compatible. Yo creo que se identifica erróneamente que sean un genio, aunque moralmente sean alguien elevado o correcto, quiero decir. No estamos diciendo que y a la vez tener un cerebro privilegiado. No estamos diciendo que Stephen Hawking sea una mala persona. No le conocemos para decirlo, pero hay declaraciones que, bueno, todo el mundo hace declaraciones que tiene mal humor, en algún momento. Pero sí, bueno, hablábamos de Isaac Asimov el otro día, por ejemplo, un viejo cascarrabia. Pero yo creo que es porque piensan que son, al ser más inteligentes, piensan que son superiores. Y yo creo que eso les hace... Sí, además del orgullo de esa isla y pasan a considerar una soberbia excesiva. Pero fíjate, hay otros ejemplos femeninos, como por ejemplo Madame Curie, que yo no he oído nada malo de ella. Al contrario, he oído que era una mujer fantástica y que estaba súper enamorada de su marido, y bueno, pues parece que tuvieron una vida conjunta bastante agradable. Claro, eran dos genios viviendo juntos. Entonces, bueno, ella más que él. Bueno, ella vivió más que él porque murió por envenenamiento radioactivo y ella trató de polonio, por cierto. Hablando de polonio, últimamente. Lo descubrió ella, el polonio. Mucho cuidado con el polonio. De hecho, se llama polonio porque ella era polaca. Efectivamente. Pues recordemos que el marido de Madame Curie murió por envenenamiento radioactivo y dedicó su vida a descubrir que había causado la muerte de su marido, muriendo ella también en el proceso y descubriendo pues gran cantidad de inventos que han salvado muchas vidas hoy. Sí. La primera mujer a la que le dieron el premio Nobel. Bueno, se lo dieron a los dos conjuntamente, pero bueno, se lo dieron también al marido. Claro, porque estaba muerto. Porque en aquella época, ya no estaba muerto, me parece. No recuerdo si estaba muerto. Pero probablemente lo que pasa es que en aquella época darle el premio Nobel a una mujer, pues un poco complicado. ¿Cuántas mujeres no habrán pasado a la historia y si sus maridos por los
descubrimientos de ellas. No, desde luego el marido tenía mucho mérito también, pero que en realidad el descubrimiento lo hizo ella. Pero bueno, son cosas que pasan. Al César lo que es de César. Y bueno, tenemos también otra noticia. Nos invaden los extraterrestres, ¿no? En un meteorito, ¿no? A bordo de un meteorito. Pues prácticamente. Y hace 6 años además, y se han quedado congelados el día. Están ahí, como la película está de La Cosa, ¿os acordáis? La de Sting, cierto. Que estaba ahí en el hielo agazapada. Sí, hasta que viene el listo y le descongela. Ten cuidado cuando veis el frigorífico. Siempre ocurre en el siglo XX, no sé por qué. Cuando descongelé y la tenés, ten cuidado. Bueno, esta noticia nos viene de la NASA, en concreto del Centro Espacial Johnson. Bueno, pues después de investigar durante 6 años se han hecho públicos los siguientes resultados. Hace 6 años pues se detectó un impacto meteórico en un lago en Canadá. En concreto en este lago, pues como decimos, el lago Tagus en Canadá, se detectó este impacto meteórico. Bueno, pues el meteorito, en vez de hundirse en el fondo o rebotar o quedarse por ahí expuesto al clima y a los microorganismos de la Tierra, se congeló en el agua, en la superficie del lago. Un lago helado, al fin y al cabo. Sí, en Canadá hace fresquillo. Sí, hace fresquillo. Bueno, pues este impacto meteórico es muy importante. ¿Por qué? Porque ha llegado mediante una utilización de la nanotecnología. En la investigación de este meteorito se ha podido comprobar que en la superficie hay como pequeños glóbulos, algo similar a una especie de glóbulos que podrían dar a entender que son materia orgánica, resultado de acción de vida en esos meteoritos. Bueno, esto ya se había detectado en otros meteoritos, como por ejemplo el famoso meteorito de Marte de hace algunos años. Sin embargo, había algunos científicos que decían que eso era por la acción de las bacterias en la Tierra y no por el espacio, y otros que decían que no, que eso sí, porque había estado a la intemperie, ¿no? Eso es. Puesto durante un exacto. tiempo. Por ejemplo, el meteorito de Marte había estado en el suelo. Sin embargo, el de Canadá está congelado y es más probable que sea... Eso es, es más verídico las pruebas que se hagan ahí que las de... Eso es exactamente. Y no solo eso, sino que el material en el que está hecho el meteorito es un material bastante frágil. Eso significa que el meteorito era mucho más grande y cuando impactó contra la atmósfera, diseminando su contenido, parte de su envoltura y dejando solamente el núcleo que se impactara contra el lago. Bueno, pues este descubrimiento lo que nos dice es lo siguiente. Primero, este tipo de formaciones globulares se encuentran en muchos meteoritos que se han encontrado en la Tierra. Pero este es el primer meteorito que sabemos que no ha estado expuesto a bacterias de la Tierra. De tal forma que parece indicar que esta cosa, sea lo que sea, es de fuera de la Tierra. Podríamos decir que no pasa nada porque las bacterias en el hielo siguen pudiendo afectar a este meteorito. Pero, como decíamos antes, utilizando nanotecnología, se ha encontrado un isótopo en estos glóbulos, un isótopo de hidrógeno, de la descomposición de hidrógeno-helio. Perdón, de hidrógeno-nitrógeno. Esto indica dos cosas. Primero, que se formó a 260 grados bajo cero y que además se generó en el espacio. Es decir, estas cosas, sea lo que sean, vienen de fuera. Bueno, tampoco es tan extraño, ¿no? Porque una de las teorías que dicen que hay vida... La panspermia. El origen de la vida en la Tierra es una... De hecho, lo que se piensa es precisamente que hace millones de años, precisamente a un meteorito... Si suponemos que meteoritos como este, o como los que hemos estado viendo, porque claro, este meteorito es solo el más reciente de esta investigación, pero como decíamos, se ha detectado en otros muchos meteoritos que vienen del espacio. De hecho, en el meteorito de Marte, como decíamos, también se ha encontrado esto. No, de hecho, la mayoría del agua que hay en la Tierra es por meteoritos. No, hombre, toda vida de meteoritos, porque la generación del ciclo hidrológico no es posible en una roca. Bueno, pues pero bueno, fíjate que esto no estamos hablando de meteoritos de hielo, estamos hablando de meteoritos rocosos. Sí. Bueno, pues sea lo que sea, ha hecho que, imagínate que a lo largo de millones de años, durante la formación de la Tierra, en el caldo primigenio aquel, pues empiezas a lanzar formas de vida como las presentes en este meteorito. Pues tendríamos un caldo de cultivo, esta vez ya un caldo de cultivo vivo, para empezar una evolución en la Tierra. Pues nada, yo estoy viendo un cubito de hielo que le sube por el brazo a Iván. Iván, ¿de cortar el brazo? Yo no tienes ahí un extraterrestre en el brazo.
A mí me recuerda al cuento de Lovecraft, el color que cayó del cielo. Ah, sí. Uf, ¡qué bien! Maravilloso. El color que vino, el que cayó del espacio. Que vino del espacio o algo así. Sí, que viene del espacio, ¿no? Sí, además depende de la traducción. Eso, a ver si un día hablamos de Lovecraft también. El hombre tuvo una vida... Un hombre bastante interesante. Tuvo una vida muy interesante. Bueno, el hombre era un poco raro, ¿no? Vivía Raro. Solo comía helados y vivía por la noche, con las ventanas cerradas. Era un... Con la madre, vivía con la madre. La madre de la tía. Eso le ayudaba a ambientar sus cuentos. Cualquiera, ¿no? Hombre, a ver, normal. O te vuelves loco o... Es que tengamos en cuenta, comiendo helados, viviendo solo por la noche y con tu ciclo circadiano hecho un lío. Viviendo con tu madre y con tu tía, ¿te quieres volver loco? Iván, háblanos del número pi. El número pi. Ese número fascinante. Es fascinante número, la verdad es que tiene una historia interesante. A mí me ha gustado, ¿eh? A ver a vosotros. Cuéntanos, que seguro que nos gusta. No sé, Me seguro. parece interesante. Bueno, pi es una constante matemática que su definición es la proporción que existe entre el perímetro de una circunferencia y la longitud de su diámetro. La importancia del número pi radica en el cálculo de diversidad de fórmulas matemáticas, entre ellas el perímetro, el volumen de un círculo o, pues no sé, en realidad para cualquier tipo de construcción que se hace hoy día el número pi es fundamental. Evidentemente, si queremos calcular el perímetro de una circunferencia, esto pierde, etcétera, 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 ¿no? No voy a meterme con fórmulas matemáticas ni tal, porque en fin, tampoco es el momento ni el lugar, pero es fundamental. Yo quiero hacer un poco más de hincapié sobre la historia de este número, de cómo se han ido sacando sus valores y tal, y bueno, explicar un poquito de cómo ha sido este número a lo largo de la historia, de cómo lo hemos ido conociendo, de dónde ha salido la notación de pi, o sea, por qué se llama pi, de qué referencias tenemos, ¿no? Un poquito hacer un resumen de dónde ha aparecido este número y la importancia que tiene dentro de la física y de las matemáticas y dentro de la historia, que es como una especie de indicador de lo avanzado que ha sido una cultura sabiendo lo que sabían del número pi, ¿no? O sea, imaginaos. Bueno, una de las referencias más antiguas que se documentan del número pi está en la Biblia, precisamente, ¿no? Cito textualmente, dice: hizo una fuente de metal fundido que medía 10 codos de diámetro. Era completamente redonda y su altura era de 5 codos y una línea de 30 codos lo rodeaba. ¿Esto qué es? Bueno, esto es el área de un círculo. También hay otra referencia al número pi dentro de la Biblia cuando hablan de la construcción del gran templo del rey Salomón, que se supone que, bueno, está datado
su construcción como en el 950 antes de Cristo, y ahí se habla de que utilizaron un valor de pi como pi igual a 3, que no es exactamente su valor actual, ¿no? Sí, pero se acerca. Bueno, el valor de pi, para aquello que quede constancia, ¿no? Es la actual, ¿no? Es 3, 14, 15, 92, 65, 35, que son los 10 primeros dígitos, que son los que generalmente se utilizan para la mayoría de los cálculos. Más allá de ahí, bueno, llegamos a conocer, creo que llegamos al millón, que se ha obtenido hace poco y tal, pero bueno, y se siguen sacando números. O sea, es prácticamente, bueno, se supone que es casi infinito. Desde luego no se ha llegado a obtener el final de este número, ni tampoco una constante, sino que realmente es aleatorio. Es decir, se han buscado algoritmos que pueden definir cómo se sacan los números, si siguen algún orden o tal, pero nada, es completamente aleatorio, es un fenómeno de la naturaleza. Bueno, en la época egipcia, el año rondará el 1800 a.C., imaginaos, 2000 años antes de Cristo, Papiro de Rim emplea un valor de pi como área del círculo, extrapolándolo del área de un cuadrado y creando esquinas, ¿no? reduciendo las esquinas, aplicando cuadrados sobre cuadrados, creando polígonos para obtener un valor estimado de pi. Se puede decir que la aproximación no es mala del todo, aunque evidentemente para esos entonces era una auténtica barbaridad. O sea, el pi que les salía a ellos era de 3,16, que realmente es una aproximación bastante buena. Bastante buena, sí. Bueno, hay otros documentos matemáticos que han sido obtenidos de la cultura egipcia o encontrados que hacen referencias a esas épocas, como es el papiro de Moscú, en el que se habla del número pi, pero tampoco dice una notación, no dice el valor exacto que tiene, ¿no? Luego ya la siguiente época es importante, ¿no? Las pirámides, si no recuerdo mal, están hechas en proporción, ¿no? Al número pi. Utilizan el número pi para calcular la base. La base de las pirámides es cuadrangular, no hace falta pi. Sí, pero había como una especie de proporción entre una constelación y las pirámides, o la altura o algo así. Sería interesante mirarlo. Eso se podría hablar un día. Es que me suena bastante. Existen diversas teorías o suposiciones, incluso algunos hechos contrastados sobre la construcción de las pirámides, que son asombrosas. Tanto la alineación con las constelaciones que, claro, de la época de construcción de las pirámides, sí, tanto como las proporciones que hay entre el pico de las pirámides y las bases es perfecta. O sea, es proporcional, pero al milímetro, que es asombroso. O sea, como que puedan construir con esa precisión en esa época. Pero en ese caso el número pi sí que serviría para construir determinadas cosas, pero una pirámide en especial no iba a ser necesario. A ver si lo miro, investigaré un poquillo, a ver si... Es que me suena bastante. A lo mejor no de la base, pero sí de la altura, algo así, o en la constelación, en relación a la constelación. Es posible que en la relación de proporción por distancia con respecto a la constelación se aplique pi para algo. Alguna fórmula que desconozcamos, pero más para construir una pirámide no hace falta pi para nada. No sé, son todos triángulos y... Investigaré a ver qué saco. Muy bien. Bueno, las siguientes referencias que tenemos del número pi ya es en la época griega, donde Arquímedes, que se data del siglo III a.C., fue capaz de determinar el número pi en un intervalo comprendido por 3 y 1071 avos, ¿no? Y luego por debajo el valor era de 3 entre 1 y 7, ¿no? Con esta aproximación Arquímedes cometió un error, digamos, ¿no? De entre 0,024% respecto al valor real de pi, lo cual la verdad está realmente bien, porque lo que Arquímedes hacía era muy parecido al método egipcio, pero él consideraba que círculos inscritos dentro de cuadrados y también circunscritos, con lo cual le daba más variedad. Luego empezó a jugar con hexágonos para obtener el área sucesiva, ¿no? Y fue doblando el número de lados de los polígonos inscritos y circunscritos dentro del círculo hasta llegar a polígonos de 96 lados. Imaginaos hacer eso sobre un papel, o sea, bueno, un papiro entonces, ¿no? Sí. Bueno, luego en el siglo II, Ptolomeo... ¿Perdón? ¿Quién? Ptolomeo es el que descubrió que la Tierra era redonda y midió la curvatura terrestre. Bueno, ese es el primero no oficial, es el primero oficial. Sí. Recordemos que hay una científica
griega, aún más anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acordaré y lo comentaremos otro día. Los de deberes también, ¿no? También de También de deberes, lo tenemos. Bueno, Ptolomeo lo que proporciona o considera un valor de pi, un valor fraccionario, de como 377 entre 126, que da 3,1416, que ya se empieza a parecer bastante más al número de pi real, ¿no? Claro. Luego existen otras culturas donde también se ha obtenido datos sobre el número pi, ¿no? Como son la persa y la china, de forma que el chino Liu Yu estimó a pi con 7 cifras como 314 1014 en el 263 antes de Cristo. Una estimación que es incorrecta, pero bueno, que tampoco es tan mal considerando las circunstancias y sobre todo que yo quiero señalar un poco el paralelismo, ¿no?, sobre lo que es la cultura oriental y occidental, cómo todos los matemáticos de la historia se han interesado por este número o han descubierto su existencia y su relevancia, ¿no? Cómo han ido estudiándolo, ¿no? Para ello, Liu Yu consideró un polígono de 192 lados, imaginaos eso, y que consideraba que si en cambio escrito de que él consideraba el 314 como la cifra más óptima respecto a las que decían otros competidores suyos o otros datos que él tenía, ¿no? Posteriormente dice que lo que llegó a estimar como 314 15 9 empleando un polígono de 3072 lados. Yo no me quiero imaginar lo que tenía que haber escrito este hombre para hallar los cálculos, ¿no? Luego, el matemático y astrónomo chino Zhu Chongxi, en el siglo V, llegó a una aproximación de 8 dígitos y obtuvo un poquito más de precisión que su antecesor dentro de la cultura china, ¿no? Y luego ya los siguientes descubrimientos o siguientes utilizaciones o vueltas sobre el número pi nos encontramos en el Renacimiento europeo, que sufrió la revolución de utilizar las cifras árabes, o sea, la numeración arábiga para los cálculos, con lo cual se facilitó muchísimo los cálculos matemáticos. Sí, bueno, que era la nuestra, cuando me refiero a la era nuestra, para que los oyentes... Que realmente no es árabe, sino india. O sea, sí, es de origen hindú la numeración, aunque luego fueron los árabes los que la adoptaron y desarrollaron. Y la expandieron por el mundo. Efectivamente, pero en realidad es hindú, curioso total. Bueno, tenemos una pregunta, Iván. Sí. ¿Todos los métodos de cálculo de pi se basan en la reducción de polígonos? Los occidentales sí. Los orientales, aquí yo en la documentación que tengo no sé cómo obtuvieron la reducción a pi. Imagino que mediante cálculos o estimaciones de lo que debería ser. Debe ser, ¿no? Ellos, imagino que empezarían a probar cuál debía ser el número pi, o sea, cuál les encajaba a ellos que fuera, entonces buscaron el quebrado que les diera el resultado más óptimo. Ya. Yo creo que de esa forma o algún sistema extraño que no les ha llegado. Bueno, en el Renacimiento, pongámonos siglo XII, con el matemático Leonardo Pisano, en su práctica de geometría, amplía el método de Arquímedes, que es la proporción de los polígonos, proporcionando un intervalo bastante más estrecho dentro de los polígonos, ¿no?, y desarrollándolo junto con otros científicos hasta llegar a los 393.216 lados, para aproximarse a una buena aproximación del número real de pi, que lo dejaron en 314 15 92 653, que es casi ya el verdadero, pero bueno, ya se pierde en el dígito décimo, que es bastante amplio, digamos. Y bueno, los últimos estudios y antes de la época moderna, por y tal, ya se empiezan a desarrollar más matemáticos más complejos, empiezan a salir los grandes matemáticos, ¿no?, de la historia más moderna, ¿no? Y entonces estaríamos en lo que se denominaría la historia precomputacional, ¿no? Evidentemente, antes de llegar a lo que es las computadoras tal como las conocemos hoy, creación de algoritmos que pueden desarrollar los cálculos, las matemáticas eran más complejos, aunque realmente hubo una época donde florecieron a mi opinión, los matemáticos más brillantes. Por ejemplo, Leonhard Euler, en el 1737, afirmó que pi era 314 15 9 y además fue casualmente el que le dio la notación de pi, o sea, que llamó a ese número pi. ¿Y por qué? ¿Se sabe por qué le llamó pi? A lo mejor hay alguna anécdota curiosa, ¿no?
de por qué le puso ese nombre. El hombre alguna explicación tendría. Otra cosa que fuera lógica o no, pero... Probablemente se daría porque en sus cálculos llegaría hasta la letra pi del alfabeto griego, que es lo que se utilizaba la letra normalmente para los cálculos matemáticos. Al llegar a esa, le daría un valor de constante pues por antes, porque sería el orden establecido. Sí, vamos, no era muy espectacular, ¿no? Pero ¿por qué le puso el nombre de...? Cuando se utilizan en cálculos matemáticos, tú empiezas por la alfa y acabas por la omega. Entonces, si el hombre llegó a necesitar la pi, ya era un buen resto de cifras, ¿eh? Sí. Y de valores inventados. Bueno, y luego existen determinados matemáticos que se han dedicado a sacar números de pi, ¿no? Como el japonés Takebe, que empezó calculando el número pi con el mismo método expuesto por Arquímedes y fue ampliando los polígonos hasta llegar a los 1024 lados y consiguió sacar pi con 41 decimales. Eso ya es mucho. Luego, en el otro matemático, Ludolf van Zeulen, calculó los primeros 35 decimales de pi y se dice que estaba tan orgulloso de su hazaña que lo mandó grabar en su propia lápida. En fin, existen diversos matemáticos. En 1789, el matemático eslovaco Yuri Bera creó una fórmula que sacó 140 números de pi, de los cuales 126 son correctos. Que así, ya empezamos a hacer aproximaciones bastante más avanzadas de lo que van a encontrar hasta ahora. El error es ínfimo, el error es muy pequeño. O sea, sacó una fórmula que daba pi con un error de menos del 0,1%. En 1841, William Rutherford calculó 208 decimales, de los cuales 152 fueron correctos después. Quiero decir, poco a poco nos vamos acercando hacia la concepción actual de pi, a la época computacional donde ya se empezó a sacar números que vamos. En el 1944, D.F. Ferguson encontró un error en la posición decimal 528 y que decía que todos los dígitos posteriores eran completamente erróneos, ¿no? O sea, entre el último séptimo, que era del 1873, que había 707 decimales, y el 1944 se empezaron a desarrollar, a sacar dígitos, hasta que llegó D.F. Ferguson y determinó que estaban erróneos a partir del 528. O sea, quiero decir que dentro del proceso de cálculo de decimales hubo errores, hubo erratas y incorrecciones posteriores, tal cual realmente no se llegaba a conocer bien los números de pi. Luego entramos ya en la época de las computadoras. A partir de la época de las computadoras la cosa cambia radicalmente. La primera computadora que se dedicó a sacar números de pi fue ENIAC, no sé si la conoceréis. Sí. En 1949, que fue capaz de barrió todos los récords y sacó 2037 decimales de pi en 70 horas. Poco a poco se fueron sacando más. El NORAC sacó 3092 en casi una hora, y luego ya empezó las máquinas de IBM en 1966 había 250.000 cifras, etcétera, y empezaron a probarse algoritmos y etcétera hasta llegar al millón, ¿no? Hasta llegar al millón, yo creo que más de un millón ya. Más de un millón. Sí. Luego existen determinadas curiosidades acerca de pi, ¿no? Por ejemplo, aparte de las curiosidades matemáticas que pueden existir, socialmente existen curiosidades que yo entiendo a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, existe el día de pi. El día de pi. El día de pi. Bueno, existe un día para todo, pues lógicamente era obvio, ¿no? Que existe el día de Tom Cruise en Japón, existe el día de pi. Lo veo bastante lógico, ¿no? Bueno, el día de pi es el 22 de julio, evidentemente. 22 séptimos es una aproximación bastante buena de pi. Sí. 2, 14, 16. Qué bueno. Sin embargo, en Estados Unidos se marca también como el día de pi el 3 de marzo, que ya en notación anglosajona es el mes para primero, ¿no? 3-14, que es el día de nacimiento de Albert Einstein, que también es curiosidad, casualidad, ¿no? O sea, aquí ya empezamos a leer los números, ¿no? Y la numerología y tal. Sí. Yo ahí me meto. Estoy pensando que si sabes que el último número de pi descubierto es el 3, tú sales y dices, yo descubierto que el 7 es el 4. Tienes una posibilidad entre 10 de tener razón, claro. Y nadie podría demostrar que estás equivocado. Claro. También existen curiosidades o guiños y tal hechos por cosas tan conocidas como, por ejemplo, la tienda Amazon
ofrece descuentos a los pi-medios% de sus compras. O sea, fijaos hasta dónde llega, ¿no?, el número la importancia que tiene en nuestra sociedad o lo metido que está, ¿no? También el número pi se menciona en algunas canciones, como El secreto de la vida, una canción de John Squire, de la banda de Stone Roses, en fin, al final termina diciendo que el secreto de la vida es pi. En fin, ¿no? De hecho son las 3:14 de la noche. Evidentemente, aquí todo coincide, la numerología claro, al poder. Agarrados a los asientos. Bueno, Carl Sagan en su película Contact dice que, bueno, a pesar de en el libro, en la película no sale. En la película no llega a salir. No, en la película no llegará a hablar tan lejos. Bueno, toma pi, aunque no en su valor decimal, pero toma pi como el secreto del universo y que esconde la esencia de... Sí, como una especie de mensaje de Dios, se podría decir. Sí, del trasfondo final del universo, pues, concatenado con pi. Decir, bueno, perdona, ya que sacas el tema, decir a nuestros oyentes que lo que sucede en esta novela es que, como sabéis, van un poco a un contacto con unos alienígenas y una de las cosas con la que vuelven es que le dicen que mirar en pi, fijaos en pi. Entonces, después de muchos años después de esto, resulta que de este momento en el libro, los científicos descubren el final de pi, y donde resulta que el final de pi son un montón de unos y ceros que en binario suponen un mensaje. No os voy a decir el mensaje para que os leáis el libro, pero es interesante. Que luego nos cuenten, luego nos manden un correo contándonos a ver qué les ha parecido. Iván, perdona, sigue, por favor. No, realmente son curiosidades que existen dentro de, o sea, casualidades a lo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, la probabilidad de que dos enteros positivos escogidos al azar sean primos, entre ellos es 6 partido de pi cuadrado. ¿Casualidades? Bueno, llamémoslo como queráis. Realmente el número pi está en todas partes. Es decir, se utiliza dentro de lenguajes de programación más básicos de computadoras hasta en los cálculos arquitectónicos más básicos, pasando, y luego, como podemos ver, se encuentra en la misma naturaleza. Es decir, en un montón de teoremas de repente aparece pi, sin saber exactamente cómo. Bueno, si miramos también, por ejemplo, si miramos frutas, como por ejemplo la piña, en la distribución geométrica de las espirales de una piña, aparece también pi. Y una piña, estoy hablando de las piñas de los pinos. También de la piña normal también es muy curioso. La piña piñonera. La piña normal, ¿no? No, pero no solamente en la piña piñonera del pino, sino también en la piña de la fruta. Curioso, ¿verdad? Son fractales. Los fractales, eso es un tema bastante interesante que podríamos también tocar. También de deberes, están saliendo de deberes. Hoy estamos poniendo una lección muy dura, ¿eh? Bueno, Iván, eso de pi, el próximo son los fractales, ¿no? Bueno, ya ves. Tienes un número pi encima del hombro. Juan, acuérdate eso. Bueno, en Japón son bastante frikis con este tema, la verdad. Hacen competiciones de recitar números de pi. Es un entretenimiento como... Bueno, creo que el récord lo tiene un japonés llamado Akira Kawaguchi, que lo volvió a romper su propio récord recitando 100.000 dígitos del número pi, realizando una parada cada 2 horas de 10 minutos para tomar. Iván, cuéntanos el poema ese. Claro, ahora tienes que recitarlo tú, Iván. Yo... Te deberes para el próximo día. La poesía no es lo mío. Pero recordar oyentes, el próximo número va a dedicarse únicamente a los 100.000 primeros números. Iván va a hablar durante 2 horas, va a recitar los 100.000 números de 100.000 dígitos números. Pero y con 10 minutos para tomar. No, sin 10 minutos, sin 10 minutos. Hay que evolucionar para no tomar oxígeno ya, Iván. Bueno, si contratamos un jurado y tal, yo lo hago y me voy a pinos. Muy bien, ¿te acuerdas de que tiene que estar a lo mejor una semana soltando numeritos? Fíjate. I try not to recall. Everything is for the best. What I can see is all behind us. Does it really matter to you after all this time? Knocked down with
hear the feather, believe I was sold. Come on, you beggars, you muggles and sinners, run as the earth and the sky. Red wine are getting wasted into the dirt. We are so fragile, life is too short. Like smoke on the rise, don't know what I become of us. I believe the case closed. No appreciation, too late I realize. Bound to segregation, too easy the uprise. Come on, you beggars, you muggles and sinners, from as the earth and the sky. Red wine are getting wasted into the dirt. Juan, háblanos de viajes por el espacio. Bueno, quería comentar que la idea no es solo hablar de ideas, no es hablar de cosas como la lanzadera espacial o la tecnología que tenemos actualmente para viajar en el espacio, sino ideas que se presentaron para superar las barreras del motor químico y de cuáles son los problemas que hay para hacer un viaje espacial de larga duración y a grandes distancias. Un viaje en condiciones. Efectivamente, un viaje, no estamos hablando de ir a Marte, aunque se podría, sino hacer un viaje a alta velocidad a una estrella cercana. Bueno, pues como decía, este tipo de viaje presenta una serie de problemas. Y hay una serie de opciones que son las principales que vamos a hablar, que son los motores, las soluciones Bussard y Orion. Pero bueno, esto lo vamos a dejar un poco para una vez que hayamos visto la problemática. Bueno, pues como todos sabéis, los sistemas actuales de propulsión en el espacio son de cohetes. Son o bien el motor iónico, que es algo recientemente descubierto, que da poca aceleración pero constante, emisión de cargas de iones cargados eléctricamente, lo cual te permite acelerar constantemente y durante mucho tiempo, llevando poco combustible, pero la aceleración que da es escasa. De tal forma que para lo que nos interesa, que es alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, no es posible, dado que tardaría muchísimo tiempo en llegar a esa velocidad. Bueno, pues, ¿cómo lo haríamos? De la siguiente forma. Se han propuesto varias alternativas. Vamos a hablar un poco sobre la problemática de los motores de combustión, que es la siguiente. Cuando tú tienes que utilizar un propelente químico, como el que se utiliza actualmente en las naves espaciales, para conseguir propulsión, lo que sucede es que hay que utilizar mucho carburante. Aunque supongas el hecho de que no estás partiendo desde dentro de la Tierra, que te implica un gasto de carburante enorme, sino que estás saliendo, por ejemplo, de la Luna o de un tipo de estación espacial futura, el gasto de propelente químico sigue siendo enorme. ¿Por qué es enorme? Porque recordemos que en el espacio, en un viaje espacial tienes que llevar tú tu propio combustible. Si llevas tú tu propio combustible, necesitas, para hacer un viaje en condiciones a un punto cercano del espacio, como digamos Alfa Centauro, necesitas acercarte a velocidades relativistas como por ejemplo entre un 12 y un 20% de la velocidad de la luz. Para acercarse a esas velocidades necesitas un propelente químico de máxima propulsión, que dé mucha propulsión, y además necesitas, según cálculos que se han hecho, básicamente que en tu nave sea el 86% de la masa de tu nave sea combustible. Eso suponiendo solamente que quieras acelerar, porque luego cuando llegues a tu destino necesitas desacelerar. Eso significa que si tenemos una nave, imaginaos que dos naves juntas, una que solo empuja y una que solo decelera. Bueno, pues la masa conjunta de las dos naves, si consideramos que cada una de ellas como naves separadas, el 86% de cada una de las naves tendría que ser únicamente combustible.
combustible sólido que se iría eliminando durante el viaje. Bueno, pues como esto implicaría, imaginaos un viaje de 14 o 15 años, que son lo que lo tardaría en ir a Alfa Centauro, o incluso más, se tarda 4 años a la velocidad de la luz, está 4 años luz, pero como no estamos viajando a la velocidad de la luz, estamos viajando solo a una fracción de la velocidad de la luz, sí tendríamos efectos relativistas, porque a mayor velocidad, mayor efecto es el efecto relativista, pero sería prácticamente despreciable. Entonces tardaríamos pues entre un 70% más de lo que se tarda un viaje normal. Convertiríamos un viaje de 4 años en un viaje de 12 o incluso de 24. Imaginaos 12 o 14 años o 24 en una nave espacial donde solo tienes disponible para tu propio uso el 12% del tamaño de la nave. O bien la nave es monstruosa, para que tengas el tamaño de un habitáculo para vivir, o bien el viaje resulta impracticable. Y eso para ir a la estrella más cercana. Imaginaos ya viajes incluso más largos. Bueno, pues ¿cuál es la solución a esto? Utilizar motores más efectivos. Bueno, ¿qué motores más efectivos podríamos desarrollar en la actualidad? Estoy hablando de motores con la tecnología actual o motores que con los conocimientos actuales se nos permitiría construir en un futuro relativamente cercano. Bueno, pues básicamente os voy a comentar los más interesantes, que serían el motor Orión, que es una idea que se le ocurrió a un científico allá por los años 60, si no recuerdo mal. Pues la idea es la siguiente. Cuando se estuvieron haciendo las primeras pruebas nucleares, se descubrió lo siguiente, que se colocó una cápsula de metal al lado del lugar donde iba a ser la explosión. Y todo el mundo pensaría, bueno, pues al explotar la bomba nuclear, imagínate que lo que queda de la carcasa, prácticamente nada, no se desintegraría. Pues no. Resultó que solamente parte de la parte externa de la carcasa metálica había sido desintegrada. Es más, no se había ni movido, porque no provoca, lo que provoca el movimiento de la explosión nuclear es la onda expansiva, no la explosión en sí. Bueno, pues la explosión nuclear no destruyó la carcasa metálica, sino que solamente desintegró, convirtiendo en plasma la parte superficial de la carcasa. Esto nos llega a un tipo de motor que se puede utilizar para propulsar una nave espacial. Imaginaos una nave espacial protegida de las explosiones nucleares de alguna forma. La forma más convencional sería una botella de plasma, que sería una burbuja magnética donde se concentra la explosión y la dirige hacia un punto específico. Bueno, pues imaginaos que en esa botella de plasma, en esa que es un campo magnético, imaginaos una explosión dentro de esta burbuja, de esta botella. Como yo os digo, tiene forma de botella, solo hay un lugar por donde puede escapar la propulsión. Imaginaos que está la bomba nuclear y justo enfrente colocamos algún tipo de material, como por ejemplo el corcho, ¿conocéis el corcho blanco para embalajes? Pues sí. Imaginaos el polistileno. Imaginaos una capa de polistileno de 1 metro de grosor. Colocamos una bomba nuclear y la hacemos detonar. El polistireno no es eliminado en completo, solamente la capa superficial de polistireno, que es convertido en plasma, que el plasma, al ser propulsado por una bomba nuclear, pues se mueve a la velocidad de la luz, moviendo la nave en dirección contraria a alta velocidad. Con una sucesión de explosiones nucleares conseguiríamos aceleraciones puntuales de hasta un 20% de la velocidad de la luz. O sea, podríamos llegar a un tipo de propulsión enorme. Ahora bien, imaginaos... Cuando dices un 20% de la velocidad de luz, ¿quieres decir que faltaría un 20% para llegar No, que faltaría un 80% para llegar a la velocidad de la luz. Llegaríamos al 20% de la velocidad de la luz. Ahora os cuento por qué esta velocidad es importante, ¿de acuerdo? Esto es básicamente para llegar solamente a motores que necesitan combustible, ¿de acuerdo? La alternativa es el motor Bussard. La idea es combinar todos estos tipos de motores, como el motor que os comento de la propulsión nuclear, con un colector Bussard. El Bussard es la idea del colector. Fue una idea que promovió Robert Bussard en 1960,
que la idea es utilizar una estatocolectora o un colector de hidrógeno en el espacio, de tal forma que tú no tengas que llevar tu propio combustible, sino utilizar el hidrógeno molecular que hay en el medio interestelar. Bueno, pues como hay tan poquísimo hidrógeno, no es una forma muy hábil de viajar, a no ser que tú, por la velocidad que lleves originariamente, la cantidad de átomos por metro cuadrado con los que te choques sea lo suficiente como para mantener la velocidad constante, para tener suficiente combustible como para poder, mediante una reacción de fusión nuclear, utilizar ese combustible de hidrógeno y poder utilizarlo de propulsor. Pero como decía, para eso necesitamos un motor que te coloque en una velocidad, un motor antes de que empiece a funcionar esta autocolectora, que te sea capaz de ponerte en una velocidad original de al menos entre el 12 y el 20% de la velocidad de la luz. Por debajo de esas velocidades, la estatocolectora no es eficiente, gasta más combustible del que tiene. La idea es llegar a un punto de velocidad en el que las partículas de hidrógeno por metro cuadrado, por metro cúbico, sean las suficientes como para mantener la estatocolectora funcionando por sí misma. Aparte de los problemas que implica el motor atómico, que como por ejemplo, imaginaos una pequeña brecha de seguridad. Una explosión nuclear, adiós nave. Adiós. Pero no ya imaginaos una. Imaginaos docenas o centenas de explosiones nucleares continuas. Imaginaos dos cosas. Primero, la seguridad que debe tener esa nave espacial para sobrevivir al impacto directo de una explosión nuclear. Entonces es un blindaje increíble. Después, imaginaos también los amortiguadores de aceleración que debe tener esa nave espacial para aguantar una aceleración repentina de una nave que te pone de repente al 5 o al 2% de la velocidad de la luz, y luego siguiendo acelerando te pone el 20%. Pues se sabe que la aceleración máxima que es capaz de aguantar el cuerpo humano son de 10G, pero imagínate que te pone repentinamente en 14 o en 19. Pues hay que tener algún tipo de sistema que te permita pues aguantar ese tipo de aceleración. Luego, otra opción es, en vez de utilizar este motor de nuclear, porque otra de las problemas que tiene es que hay un tratado internacional para la no proliferación de armas nucleares en el espacio. Eso implica que no puedes utilizar una arma nuclear en el espacio, y como no puedes utilizar una arma nuclear en el espacio, no puedes utilizar una bomba nuclear, así que este tipo de motor estaría prohibido por las Naciones Unidas. Pero bueno, es una buena solución para utilizar las bombas nucleares que no, por ejemplo, un uso bélico. Sí. Aparte de este problema, aparte de esta forma de acelerar, tenemos otra que es básicamente la que proponía Stephen Hawking en un reciente artículo que ha publicado en una revista inglesa, o que ha hecho una entrevista en Inglaterra. Él lo que propone es utilizar antimateria. ¿Por qué antimateria? La antimateria es, más que nada como introducción, es lo opuesto energéticamente a la materia. Si toda la materia es positivamente cargada, incluso los electrones, todo tiene una parte negativa, todo tiene un equivalente con carga eléctrica negativa. Bueno, pues la idea es que uniendo materia y antimateria, cuando se juntan la materia y la antimateria se produce una explosión y se produce una emisión de un tipo de radiación que tiene un tipo de partícula, y esta partícula sale propelida a la velocidad de la luz. Entonces, por la explosión de este tipo de partículas, porque al final se obtiene mucha más energía y este tipo de radiación y este tipo de materia con relativamente poca materia, reacción materia-antimateria. No es necesaria una gran cantidad de masa de materia o antimateria para provocar esta reacción. Entonces, este tipo de reacción sería muy útil, pero también es muy peligrosa. Recordemos que hay que tener alguna forma de almacenar la antimateria. ¿Cómo almacenamos la antimateria si cualquier recipiente de materia provocaría una reacción de materia-antimateria? Pues al final habría que desarrollar algún tipo de recipiente magnético, como la botella de la que hablábamos antes, sí, pero capaz de almacenar antimateria para que al juntarla con la materia provocara la reacción y provocara la... Como el libro de Ángeles y Demonios, no sé si os lo habéis leído. Es de, roba la antimateria, y os lo recomiendo que os lo leáis. Bueno, pues mira, desarrollan un recipiente para
para almacenar antimateria. La antimateria actualmente cuando se genera en cantidades nanoscópicas en los aceleradores de partículas. Lo que sucede con la antimateria es que cuando se genera en tamaño ínfimo y en un ambiente lleno de materia, así que en el momento en que se genera, se destruye. Sin embargo, sabemos que el resultado es una explosión de rayos gamma y entre otro tipo de radiaciones, lo cual nos permite identificar esto como antimateria. En el libro hacían eso, en el libro robaban del CERN de Suiza, robaban antimateria unos terroristas y en un recipiente donde se almacenaba, el recipiente estaba almacenado en el Vaticano, para que explote todo el Vaticano. Qué bien, qué gente tan simpática. Bueno, a mí me gustó más que el Código Da Vinci. Dicen que es mejor. Me parece bastante. Bueno, la estructura es la misma. La estructura narrativa es idéntica. Lo podemos considerar el sello del autor. Sí, también que no se comió mucho la cabeza. ¿De Dan Brown? Sí, es de Dan Brown. Claro, que te lees el Código Da Vinci, te lees Ángeles y Demonios. Pues también tengo entendido que son los mismos personajes, ¿no? También. Bueno, es que cuando tú escribes un bestseller utilizas estereotipos. Entonces está el protagonista listo y cachas, la protagonista lista y espectacular y el malo muy malo. Entonces, eso es... Vamos, que si os leéis los dos libros vais a ver bastantes similitudes. Claro, a mí particularmente me gustó más Ángeles y Demonios. Además, lo escribió antes que el Código Da Vinci, aunque aquí salió después. ¿También es un bestseller? Ha sido bestseller ahora después de la fama del Código Da Vinci, pero vamos, es anterior a... Si queréis, pues mira, lo leéis. Comentamos un día más deberes, ¿no? Por favor, deberes. Yo había oído que los problemas con los motores son de tamaño. Sí, efectivamente, los motores químicos tienen el problema del tamaño, que ya te digo, para que un motor desarrolle una aceleración interesante, mínimamente interesante, la nave tiene que estar compuesta en un mínimo de 86% de combustible. Eso lo hace impracticable. Claro. Sin embargo, la idea es, como por ejemplo, desarrollar tecnologías más avanzadas como el motor de iones, que se ha utilizado en la sonda europea SMART, recientemente estrellada contra la Luna. ¿Verdad? Exitosamente estrellada, porque se hizo a propósito, recordémoslo. Claro. Y ese desarrollo de tecnologías que son cada vez más eficientes. Sin embargo, ya te digo, el fallo que tiene el motor de iones es que con poco combustible es capaz de desarrollar potencia constante, pero no gran potencia. ¿Sabes? Entonces la idea es, como te digo, utilizar motores que no necesiten combustible, que utilicen el combustible del medio interestelar. Para eso existe, como decía antes, se inventó o se teorizó el motor Bussard, la estatoconectora Bussard. ¿Qué es una estatoconectora? Una estatoconectora es básicamente, imaginaos un paraguas de 5.000 kilómetros de diámetro que captura el hidrógeno interestelar, el hidrógeno ionizado interestelar, que es solamente una fracción del hidrógeno que hay en el espacio, y lo redirige hacia el centro de lo que sería el paraguas, y ahí, mediante una reacción de fusión, lo convierte en plasma y le expulsa por el otro lado de la nave, creando propulsión. Bueno, pues cuanto más captures, más velocidad, y así, la idea es... Pero hablamos de fusión. Hablamos de fusión nuclear, no de fisión. Hablamos de fusión. Ya tenemos reactores de fusión, fusión con hidrógeno. Pero la idea es mejorar esa tecnología, ¿no? Ahora mismo, con este tipo de motores, ya te digo, necesitaríamos una velocidad inicial entre el 12 y el 20% de la velocidad de la luz, para que la reacción de fusión sea autosostenible, de tal forma que no se pare el motor por falta de combustible. Bueno, pues a partir de esa velocidad, ya la estatoconectora funcionaría por sí sola y te llevaría a una velocidad constante de un 1%, a una aceleración constante del 1% de la velocidad de la luz a cualquier parte del universo. ¿Por qué decimos esto? La idea es desarrollar una nave espacial que, al tener una aceleración de una G, no de un 1% de la velocidad de la luz, perdón, lo he dicho mal, sino de una G, te permite una atmósfera artificial, para mantener un ambiente artificial dentro de la nave, es decir, como un ambiente terrestre, de una G, con una gravedad que te permite... aprovechar la velocidad que cogía la nave para crear una gravedad artificial. Eso es exactamente, no necesitarías cosas... La idea, ¿no? Exactamente, no necesitarías cosas de ciencia ficción para crear una especie de soporte gravitatorio que te permita estar de pie, sino que utilizas la gravedad.
la aceleración de la nave como gravedad artificial. Bueno, pues, ¿qué problema veis en lo que os he dicho? El paraguas. El paraguas de 5.000 kilómetros de diámetro, pues no hay material capaz de desarrollar ese tamaño. Se ha teorizado con algunos materiales, pero es físicamente imposible. Hace algunos años oí una teoría que decía de hacer una nave con una especie de material que sí sería capaz de utilizar de captarlo, pero el problema que tenía es que ante cualquier rotura en la red perdías potencia, porque no era capaz de captar todo el hidrógeno, y además con el desgaste solo del medio interestelar ya era suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos algún tipo de estatoconectora que no sea material. ¿Cómo hacemos esto? Con un campo magnético. Utilizando un campo magnético enfocado hacia el origen, lo que tienes es y enfocado hacia el origen y utilizando como origen el centro del paraguas, lo que tienes es un campo magnético de la potencia, de la amplitud que tú quieras, dependiendo de la potencia que le apliques, que es capaz de atraer hidrógeno ionizado, precisamente por esta razón es ionizado, porque utilizas un campo magnético, para captar este hidrógeno. Si no, como es un campo magnético, si el hidrógeno no está ionizado, no le capturas. Y ahí solo coges el que está justo en la cabeza de la fotoconectora. Entonces, cogiendo el hidrógeno a esta velocidad, eres capaz de tener una velocidad constante. Sin embargo, hay otras formas de aumentar la propulsión, como convirtiendo el hidrógeno no ionizado en hidrógeno ionizado. ¿Cómo consigues esto? Con un láser de alta ganancia. Utilizando en la cabeza de la estatoconectora un grupo de láseres de alta ganancia que ionicen el espacio alrededor de ese campo magnético, lo que consigues es convertir todo el hidrógeno que capture por ahí en hidrógeno ionizado, por lo cual ya sí es capturable por el campo magnético. Lo malo de esto es la energía. La cantidad energética que es necesario para utilizar esto es inmensa. Estamos hablando de cantidades energéticas que hoy día no tienen ningún sentido, porque no somos capaces de generarlas. Sin embargo, sí es posible que en el futuro, cuando tengamos una reacción de fusión lo suficientemente potente y efectiva en tanto nivel, sí podamos desarrollar algo parecido. No es descabellado pensar que esto se realice dentro de poco. Pensar que el motor en sí, la idea de funcionamiento de la nave es en sí reutilizable. Tú cuando capturas, utilizas un motor de fusión para generar plasma, pero ¿qué sucede con la energía que genera ese motor de fusión? La idea es utilizar esa energía de fusión que produce el motor como energía durante el viaje. Tener una fuente alternativa de energía para periodos en los que no está funcionando la estatoconectora, pero sí utilizarla en momentos en los que está utilizando en la que la estatoconectora capta energía. Para eso necesitas una fuente secundaria de energía, como decíamos. Pero una vez que está funcionando el reactor de fusión, puedes reutilizar la energía en lo que quieras. En un funcionamiento interno de la nave, en cargar la estatoconectora, en todo eso. Bueno, este tipo de motores, que parece así una idea fantástica, que nos podría llevar a una estrella cercana en 6 años, al menos eso es lo que dice Stephen Hawking. 6 años sin efecto relativista. Eso significa que para nosotros que estamos en la Tierra pasarían 6 años, pero la tripulación pasaría en unos 4, lo cual haría el viaje aún más soportable. Imaginaos, podríamos estar en una estrella cercana en 6 años. Eso también se dice pronto también, ¿verdad? 6 años, ya lo creo. Fíjate, 6 años en una nave espacial. De todas formas, piensa que con la tecnología actual tardaríamos 2 años en llegar a Marte. 2 años de ida y 2 años de vuelta. Tampoco estamos hablando de algo muy descabellado. También es cierto que habría que tener una tripulación especialmente preparada para esto. ¿Os acordáis hay algunas películas de ciencia ficción que lo tratan? Suele ser gente muy preparada para hacer parte del viaje en congelación criogénica, cosas que hoy día no existen. Pero sí es posible hacer más llevaderos los viajes espaciales haciéndote una vida diaria. Hay gente que se pasa, por eso hay proyectos de las grandes agencias espaciales como la NASA y la ESA que buscan ver cuánto tiempo es capaz de aguantar alguien sin volverse inestable mentalmente. Sí. En un sitio relativamente cerrado, pero no en un sitio aislado. O sea, tú puedes seguir hablando con la gente de la Tierra, con una dilación temporal, pero puedes seguir recibiendo películas,
puedes seguir diciendo, porque al fin y al cabo las comunicaciones son a la velocidad de la luz, tú te mueves más despacio que la luz. A ti te llegarían todo lo que te manden de la Tierra, tardaría, pero te llegaría. Entonces, cuanto más lejos esté, más tiempo te va a tardar en llegar, pero a ti te están mandando constantemente, recibirías constantemente las noticias de la Tierra, todo. No sería descabellado pensar que se podría llevar con la suficiente tripulación y con la suficiente preparación. Pero el problema principal no es este. Ya hemos dicho el problema principal, que era la energía. Habría un segundo problema principal, que es cómo desaceleramos. Estamos creando una nave espacial que se mueve al 20% de la velocidad de la luz y luego no hace más que acelerar. ¿Cómo deceleras? ¿No te puedes bajar en marcha? Lo malo es lo siguiente, que cuando tú viajes por el medio interestelar, estás recibiendo constantemente un bombardeo de hidrógeno, de átomos de hidrógeno. Esto es radiactivo. Porque cuando los átomos cargados viajan a alta velocidad, se vuelven energéticos. Y cuando tú te atravesas partículas energéticas cargadas, eso es radioactividad. En marcha no lo puedo bajar. No, de hecho no puedes apagar la estatocolectora, porque lo que hace la estatocolectora es protegerte del ambiente de alta velocidad del espacio. Bueno, pues además si te marchas fuera, pues te hace una cosa fantástica que se llama desintegración molecular, que llega y te coge. Bueno, pues la idea es hacer algún tipo de, que como el motor, como decíamos, era una botella magnética, la idea es poder redirigir esa botella. Tú sigues captando energía del medio de frente, que te tiene de frente, pero en la tobera la puedes variar en sentido, efectivamente. Bueno, pues haciendo esto podrías empezar a acelerar. Eso significa que haces un viaje de 6 años, sería un viaje de 3 años hasta un punto medio, y luego empezar a acelerar para que cuando llegues a tu destino esté parado. O llegues a un punto en el que vuelves a utilizar el motor nuclear de antimateria o como sea para volver a empezar a moverte en un ambiente ya esta vez ya no de alta aceleración. Con esto solucionamos, así por las buenas, el viaje interestelar a otros mundos y universos. Pero seguimos con los problemas que tenemos originalmente: preparación, medios y sobre todo dinero. Recordemos que este proyecto fue fundado en los años 60, en un momento en el que no sería descabellado empezar a pensar en un viaje así. Hoy día no somos capaces de realizar este vuelo porque no hemos desarrollado la tecnología necesaria, pero no estamos tan lejos de conseguirla. Pues muy bien, pues ahora nos construimos un par de motores, ¿no? Yo tengo uno en el garaje. En un momento. ¿Tienes uno? Bueno, pues construimos otro entonces uno. Jaime, por favor. Muchas gracias, Juan. Don't know what I become of us. I believe the case closed. No appreciation. Too late I realize. Bound to segregation. Too easy to be come on, you blackguards, you muddogs and sinners. Come as the earth and the sky. Rain to wine now getting wasted into the dirt. Life is punished and virtue rewarded. Tainted vintage is fine. Left like a raven, came like a thief in the night. Bueno, y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Iván, tengo una cita preparada para hoy. Venga, a ver qué cita nos tienes Bueno, preparada. Dice: casi todos podemos soportar la adversidad,
pero si queréis probar el carácter de un hombre, tal de poder. Es de Abraham Lincoln. Muy cierto, además, muy con su época, ¿no? Sí. Pues yo tengo otra que, bueno, de hecho era una de las frases favoritas de Abraham Lincoln. Según parece, Abraham Lincoln que le gustaba leer a Shakespeare con su hijo. Y hay en concreto en una novela de Shakespeare, que es Ricardo II, aparece la siguiente frase que yo te digo, repetía mucho, también es muy de la época, repetía mucho Abraham Lincoln. Dice: por Dios, sentémonos en el suelo y contemplemos los momentos tristes de la muerte de los reyes. Muy bonito. Abraham Lincoln hablaba mucho. Sí, mucho. Tenía muchas frases. Bueno, pues os digo la mía. La mía es un proverbio oriental. Y dice así: un viejo que muere es como una biblioteca que arde. ¿Es mejor dejar morir un niño? No, lo que pasa es que en Oriente, bueno, Japón, China, tienen la feliz idea de pensar que contra más mayor eres, más cultura tienes, sí, más saber, más experiencia. Sin embargo, en Occidente parece que eso como que está un poco más en desuso. Eres un viejo, eres un trasto. De hecho, ahí en un rincón. De hecho, ahora que lo comentas, hace algún tiempo, pues no sé si dónde lo comentaba, creo que fue en un programa de radio muy conocido. Decían que, sobre todo en África, cuando muere un niño, es una desgracia. Es el futuro de la tribu, tal. Pero cuando muere un anciano, hay un gran funeral y es una gran pérdida para la tribu, porque se pierde el conocimiento de la tribu. Todo aquello que no ha sido transmitido se pierde. Entonces, para esas culturas es mucho peor perder un anciano. Yo creo que también es una cuestión de estadística. En determinadas tribus africanas, los niños que mueren son mucho más que los ancianos que mueren. O sea, de hecho, la gente de anciana suelen ser muy pocos y suelen ser los que llevan las cargas administrativas de los pueblos y son los que llevan la cultura. Pero es lógico, al fin y al cabo, un niño recién nacido, incluso un niño pequeño hasta determinada edad, solamente es un gasto para lo que es la tribu. Allí la tasa de mortalidad es muy alta. Claro, pues fíjate eso, lo que te digo, ahí hasta determinada edad un niño no empieza a ser un bien para la tribu, pero un anciano es un bien, es un valor de la tribu. Bueno, Iván, entonces, ¿alguna cosilla ya más para añadir antes de despedir el programa? Pues yo creo que no queda mucho más por decir, ¿no? Tenemos un montón de deberes para próximas ediciones. Bueno, solo decir que nuestro querido Jaime, para el próximo día ya el Martin Luther King tenemos. Martin Luther King, prometido deuda. Y la materia oscura. ¿Qué más teníamos? A leer todos Ángeles y Demonios también. Ángeles y Demonios. El próximo día pido a Leti. A ver si lo sabéis. No, pero la semana que viene sí estaría bien que comentáramos algo. Sí, el próximo día. Bueno, yo quisiera recordar a nuestros lectores que si tienen alguna cuestión, que si tienen cualquier cosa, pueden escribirnos un email al buzón@noticias21.com. Hemos cambiado nuestro email, recordad que sí que todavía podemos seguir recibiendo correos en el email antiguo, pero por favor utilizar este nuevo, recuerdo buzón@noticias21.com, y atenderemos vuestras dudas, vuestras peticiones, vuestros comentarios, sugerencias, etcétera, como siempre, sin ningún problema. Bueno, darle solo una última cosa, darle las gracias a Alberto Lácera de Barcelona por, pues nos ha pedido que hiciéramos el especial sobre los viajes espaciales. Aquí lo tienes, Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos y buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Jaime.
All the music you're about to hear is available for sale at www.magnatune.com. Magnatune, we are not evil. La ambientación musical que habéis escuchado la podéis encontrar en la web magnatune.com. Los temas fueron Mural, del álbum Music for Modern Listening, del artista Stargarden. Hidden Sky, del álbum Hidden Sky, del artista Jimmy Seaver. Grapes for Wine, del álbum Enter the Woods, del artista Minstrel Spirit. Sunday Driver, del álbum Relaxation Spa, del artista Touching Grace.